Buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a continuar con el tema del flujo de la información genética en lo que se refiere a la transcripción. Y en este video, bueno, dependiendo un poco de la extensión, que siempre procuro que no sea más de una hora, 5 minutos, tal vez hablemos ya algo de traducción, ¿sí? Quiero recordarles que el examen parcial, el cuarto parcial, es el 29 de septiembre, es decir, no queda mucho tiempo, ¿ya? Vamos a terminar este capítulo que es sumamente interesante. Y principalmente vamos a hacer un repaso de genética, ¿no? Vamos a resolver problemas de genética, hacer algunos ejercicios. Y obviamente también va a haber un repaso más gráfico, digamos, del proceso del flujo de la información genética, ¿ya? Basándonos siempre en el texto. Ya les he dicho, no es que no haya otros textos, pero este estamos usando como texto base, y como la información no suele estar siempre en un mismo capítulo, yo les facilito un poco mostrándoles los diagramas, tablas, gráficas, etcétera, para que ustedes se vayan ubicando qué es lo que tienen que revisar en el texto, ¿sí? Bueno, obviamente eso no impide que ustedes puedan acceder a otro tipo de información, videos, imágenes, etcétera. Sobre este tema, pues es uno de los temas más candentes, de más desarrollo en la biología, así que sobra información, ¿no? Es más, es a veces difícil encasillarse un poco en lo que significa la parte elemental, básica, etcétera, para poder no expandir de repente en este momento en forma innecesaria, ¿no? Y complicar un poco el poder comprender los procesos básicos, ¿ya? Bueno, hay un detalle que se me pasó en la clase anterior respecto al punto de origen de la replicación, que también es parecido al punto de origen de la transcripción en términos estructurales, ¿no? Entonces, recuerdan ustedes que habíamos dicho que el DNA, ¿no es cierto? Como hemos tomado el modelo bacteriano, pues vamos a seguir en ese modelo, ¿ya? Así, ¿no? Obviamente está todavía más complicado, ¿no? Más enredado, pero que en algún momento ya no lo voy a pintar así enredado, sino vamos a pintar dos horquillas bueno, lo pintamos así, ¿no? Para que se entienda mejor, ya. Ahí está. Supongamos que en este DNA bacteriano, ¿no? Hay dos puntos de origen, dos puntos ORI, ¿se acuerdan, no? Así le habíamos llamado, dos puntos ORI, ¿ya? Punto ORI, ¿sí? Que significa origen de la replicación en este caso, ¿no? ¿Cuál es el detalle que se me pasó? El detalle fue decirles, ¿no? ¿Por qué aquí, por qué acá o en algún otro sitio, ¿no? ¿Cuál es la característica de estos puntos ORI? Estos puntos ORI se caracterizan porque en la secuencia, obviamente complementaria siempre, ¿no? Hay muchos pares A con T, ¿sí? Son regiones ricas en pares AT, ricas en AT. Y obviamente se entiende que esto se presenta así porque si fueran pares GC, ¿no? La unión es más fuerte, ¿ya? Son 3 puentes de hidrógeno, aquí son solamente 2, ¿no? Entonces son puntos un poco más débiles, si vale el término, en los cuales se puede iniciar con mayor facilidad el proceso de transcripción, ¿eh? Vamos a ver también que tiene una relación con el proceso de transcripción, esto de la riqueza en pares AT, ¿ya? Entonces ese detalle, por favor, antes de que entremos a la parte de transcripción. Ya, ahora sí. Bueno, aclarado entonces este punto, traemos a ver transcripción. Decíamos, la transcripción es el proceso en
este flujo de la información genética en el cual el DNA pasa su información, su codificación al RNA. Pero seguimos en el lenguaje de los ácidos nucleicos. La replicación igual DNA, DNA, ¿no? En sentido de que son desoxirribonucleótidos. ¿Sí? Aquí hay una salvedad, ¿no? DNA, RNA, también son ácidos nucleicos, ¿ya? Sin embargo, no son precisamente lo mismo, ¿no? Hay pequeñas diferencias, pero que en su momento son muy importantes, ¿no? Como que el RNA no ha perdido su oxidrilo en la posición 2' de la ribosa, ¿no? Entonces es un ribonucleótido, ¿no? Y la salvedad también de que en vez de que haya un apareamiento de bases entre adenina y timina, ¿no? En este caso se presenta entre adenina y uracilo, ¿ya? Entonces, recordando aquello, pues entendemos que en realidad es una transcripción porque es el mismo lenguaje, ¿sí? Ahora, lo que sí es puntual, digamos, ¿no? Por sectores, ya no se transcribe absolutamente todo el DNA, por lo menos al mismo tiempo, ¿ya? Es obviamente lógico pensar que si tenemos un gran número de genes, ¿no? Es porque son necesarios, ¿ya? Y que en algún momento alguno actúa, si no, ¿para qué estaría allí? ¿No es cierto? Todo es evolutivo, es decir, en la evolución, sobre todo en los seres vivos, ¿no? La naturaleza siempre tiende al ahorro de energía, ¿ya? En términos termodinámicos, creo que eso lo dijimos en varios meses atrás, ¿no? En el primer capítulo. En términos termodinámicos, los seres vivos somos muy eficientes, ¿sí? De repente no muy trabajadores, pero sí muy eficientes termodinámicamente. O sea, en nuestro metabolismo somos muy, muy eficientes, ¿no? Entonces no vamos a tener un gen porque sí, ¿no? ¿Ya? Sino que debe tener algún uso, ¿ya? Permanente, transitorio o de repente una sola vez, pero está presente. Y en su momento se necesita su producto, ¿no? Vale decir, la proteína generalmente o excepcionalmente antes, ¿no? Como principalmente RNA, ¿ya? Bueno, aclarando aquello, ¿no? Veremos a qué nos referimos, ¿sí? Por ejemplo, en las bacterias, ¿no? Las bacterias, ¿sí? Las vamos a tomar como referencia, ¿no? Obviamente doble cadena, ¿ya? No voy a pintarla entrelazada o enroscada porque es más complicado, ¿no? Aquí están los genes, ¿sí? En algún momento van a ver ustedes un mapa genético bacteriano, ¿sí? Por ejemplo, el de Escherichia coli, ¿sí? No les voy a explicar ahora cómo se ha establecido, pero este mapa genético tiene 100 minutos, ¿sí? Es el tiempo medido, así con reloj, en el que en un proceso de conjugación, es decir, de apareamiento de bacterias, una bacteria puede transferir su material genético a la otra bacteria. ¿Cuánto dura eso? 100 minutos, ¿ya? Entonces, de esa manera han hecho el mapa genético de Escherichia coli, ¿sí? Y ahí han podido establecer por tiempos, unos más cortos, o distancias más cortas, otros más largos, por eso es por tiempos, porque es más uniforme la sectorización, ¿no? Que ahí están distribuidos los genes, ¿no? Unos primero, dependiendo de qué sentido vamos, ¿ya? Por eso es 0-100. Hay algunas bacterias que pueden transferir material genético en este sentido, hay otros que lo hacen en el otro sentido, ¿no? Eso depende del tipo de bacteria de la que estamos hablando, ¿ya? Entonces, de Escherichia coli, ¿no? Esto es en E. coli, ¿ya? E. coli, una bacteria más estudiada en la biología, ¿ya? Bueno, entonces este es un mapa genético, ahí están todos los genes, ¿sí? 3000 aproximadamente, ¿no? Distribuidos en ese círculo, ¿ya? Ahora bien, algunos genes se transcriben en un sentido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se transcriben en este sentido, ¿ya? Otros genes se transcriben en el otro sentido, ¿sí? Ahí, ¿ya? Es decir, de una cadena 5', 3', ¿no? Y la otra 3', 5'. Entonces depende, ¿sí? De qué gen se está transcribiendo y obviamente se usará una cadena o la otra cadena, ¿ya?
Normalmente la cadena que se transcribe ¿sí? Se suele llamar sense, ¿sí? Es decir, la que tiene sentido, claro, es decir, sentido como lo entendemos, ¿no? Esta frase o esta palabra tiene sentido, es decir, significa algo, eso quiere decir. Antes una cadena que se transcribe, que, que está codificando algo, ¿ya? Y la cadena que no se transcribe, ¿sí? ¿Sí? Se llama nonsense, es decir, sin sentido, ¿no? Sin sentido. Ahora, podemos decir, esta es sense y la otra es nonsense, no. No así, no. ¿Sí? Podemos decir, esta sección, ¿sí? Es sense, pero en esta parte es nonsense. Pero empezando de aquí, esta se vuelve sense y esta parte se vuelve nonsense, ¿no? Es decir, van alternando la información genética, ¿ya? En ese sentido, las bacterias son muy eficientes, ¿eh? Muy eficientes. Prácticamente todo su material genético codifica. Hay muy poco DNA que no se vaya a leer y que no dé un producto, normalmente proteína o algún RNA de importancia, ¿no? Sobre todo ribosomal y RNAs de transferencia, ¿ya? Es decir, no desperdician material genético, ¿sí? Entonces eso obviamente habla de la eficiencia biológica. ¿Estamos? Bueno, entonces estamos aclarando que la transcripción no siempre sobre solo una cadena, ¿ya? ¿Sí? Puede ser en la complementaria también, ¿no? Y que por secciones una será sense, mientras que la otra no sense, pero eso puede ir alternándose, ¿sí? Cabe, por ejemplo, en los eucariotas, ¿ya? Obviamente este es un modelo procariota, ¿no? Bacteria, células sin núcleo. En los eucariotas, ¿sí? La cosa cambia bastante, ¿ya? Cambia bastante, vale decir, por ejemplo, ¿no? Los humanos, ¿ya? Los humanos, algunos autores dicen 15 y algunos más optimistas dicen hasta 20% de DNA codificante, ¿sí? Y un 80% de DNA no codificante. Mucha, es decir, harto de nuestro DNA no da un producto, ¿no? Proteico principalmente, ¿ya? Es más, a este DNA codificante antes le llamaban DNA chatarra, ¿no? Es decir, como que inservible, no sé. Bueno, ese término obviamente ya no está muy vigente, ¿no? Aunque hay algún libro todavía que lo llama así, pero es mejor decir no codificante. ¿Tiene alguna función? Sí, principalmente de protección, ¿no? Pero ustedes dirán, pero que engloba al otro y lo evita que los elementos físicos, químicos actúen sobre él. No es así, ¿ya? Lo que pasa es que cuando hay un agente químico o físico que altere al DNA, es decir, es un mutágeno, ¿no? Un agente químico físico, ¿sí? Es al azar. Aunque hoy en día en la biología molecular ya también se habla de la mutación dirigida. Por técnicas de biología molecular se pueden editar los genes, ¿no? Es decir, recortar, modificar, etc. Entonces ya no es, claro, es otro tipo de técnicas, ¿no? Pero ya no es que todo es al azar, no. ¿Ya? Por eso dice, ahora se puede hacer mutaciones, cambios genéticos dirigidos, ¿sí? Para modificar un gen, incluso una sola base. Así, tan precisas ahora las técnicas que existen, sobre todo con una relativamente nueva, el CRISPR, ¿no? Que es un sistema de haber adecuado un mecanismo que tienen las bacterias de defenderse principalmente contra los virus, ¿ya? Es como un sistema inmune de la bacteria que la protege,
¿no? Pero se han dado cuenta que ese sistema sirve para poder modificar no solo genoma bacteriano, sino cualquier otro. Y es una herramienta que no necesita demasiada, digamos, demasiada infraestructura, es decir, no se necesita un laboratorio terriblemente especializado, ¿no? No, un laboratorio relativamente montado, con equipamiento básico, en biología molecular obviamente, ¿no? Se puede hacer este tipo de trabajos, ¿no? Por eso hay gente que advierte que esa técnica, el CRISPR, ¿ya? En su momento en biología molecular la van a ver bien, es peligrosa, ¿no? Porque si bien tiene muchos beneficios, también puede traer serias consecuencias en su mal uso, ¿no? Porque realmente se puede hacer maravillas con cambios genéticos, ¿no? Entonces les decía, cuando las mutaciones son al azar, que somos las que normalmente estamos expuestos, ¿no? Nos exponemos al sol, se están produciendo mutaciones en nuestras células, pero indiscriminadas, es decir, en cualquier lugar, ¿no? O estamos expuestos a un agente mutagénico, ¿no? Un químico, por ejemplo, el ácido nitroso, ¿sí? Igual, ¿no? Cualquier lugar de nuestro DNA puede ser afectado. Entonces, tener mucho que no codifica amplía, ¿no? Agranda la probabilidad de que sean esos lugares no codificantes los que, por azar, ¿no? Sean los afectados. Y obviamente al haber menos cantidad codificante, pues probabilísticamente también serán menos los lugares que se vean afectados, ¿ya? Entonces, digamos que biológicamente estamos un tanto protegidos por este DNA no codificante, ¿ya? Entonces, hay otras cosas también que ya las dijimos anteriormente, ¿no? Nuestro material genético está así distribuido, ¿no? Nosotros vamos a pintar así lineal, digamos, ¿no? Larguísimo, ¿ya? Larguísimo, ¿no? Para empezar hemos dicho, ¿no? Solo el 20%, o sea, de aquí, solo el 20% codifica, ¿no? Y además no está todo compactado en un lugar y separado de lo que no codifica. No, está intercalado, ¿no? Habrá lugares, perdón, habrá genes en un lugar, en otro lugar, en otro lugar, en otro lugar, ¿no? ¿Sí? Y además, muy complicado, ¿no? Cuando hablemos de operón, ¿sí? Vamos a ver igual otra forma en que son más eficientes los microorganismos que, por lo menos, las células animales, las células vegetales, ¿ya? Entonces, acá también, ¿no? Por ejemplo, si el gen está aquí, se lee, por ejemplo, por decir, en un sentido, ¿no? Aquí en el otro sentido, allá en el otro sentido, ¿sí? Pero nos queda mucho sin codificar, ¿no? Aquí les voy a dar también una pauta para que se la recuerden, la tengan siempre presente. En las partes codificantes, ¿sí? Las especies, la que sea, los humanos, somos iguales que nuestro semejante, ¿ya? Por decir algo. El gen que codifica la insulina, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Un gen pequeño, ¿no? Un gen pequeño porque la proteína, bueno, que en realidad es un péptido, ¿no? 52 o 54 aminoácidos, si no me equivoco, ya es pequeño, ¿no? Entonces, pero esa codificación es igual en todos los humanos, bueno, salvo que tenga algo aquí en una mutación, ¿no? Pero ¿por qué? Porque así funciona bien, ¿no? Así funciona, es decir, cualquier error, cambio, etcétera, va a ser, lastimosamente, ¿no? Ese ser vivo va a presentar una desventaja, ¿sí? O si no, va a morir. Es decir, si es una enzima vital sumamente importante y ha cambiado, no funciona como debería funcionar, entonces el ser vivo no va a prosperar, ¿ya? Entonces eso hace que haya una presión selectiva para que los genes en general no cambien, no así que es absoluta, ¿ya? No es absoluta, pero en una especie, por lo menos dentro de la misma especie, no cambia, ¿ya? Es más, entre especies, si comparamos, sí, hay cambios, pero pequeños, tampoco son enormes, ¿sí? Por decir,
el gen de la insulina de mi mascota, ¿no? De mi perro, ¿sí? Es muy parecido al mío, ¿ya? Muy parecido. Habrá unos pequeños cambios, pero es muy parecido. Así también funciona, ¿no? Dentro de su especie. ¿Estamos? Entonces, cuando se quieren ver diferencias entre especies, hay que acudir a la parte codificante, ¿no? Para poder establecer qué cambios hay. Y obviamente, mientras más cambios hayan, la especie está más alejada de la mía, ¿no? Esa es la forma de hoy en día de hacer taxonomía, ¿ya? Es decir, la clasificación de los seres vivos, ¿no? Los árboles taxonómicos, quién deriva de quién, ¿sí? ¿Ya? Averiguar qué especies están relacionadas o qué especies, a pesar que se parezcan, no están relacionadas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el osito koala, ¿no? Osito, ¿no? En realidad no es un oso, ¿sí? No pertenece a la familia de los osos, por la apariencia se le llama oso, pero no es oso, ¿no? Quiere decir que de los osos, que sí, su material genético se parece bastante, él tiene más diferencias, ¿no? No vamos a decir es totalmente diferente, tampoco es así, ¿ya? Tiene más diferencias, ¿ya? Ahora ustedes se preguntaron, entonces, ¿cómo pueden saber si el papá de un bebé es realmente el papá o no? ¿No? Si usted nos está diciendo que los genes en los humanos son iguales, sí, pero los codifican, la parte que codifica. Las diferencias de individuos en una población, en una especie, sí, está en la parte no codificante, ¿ya? Porque al no codificar no está sometida a ningún tipo de presión, ¿no? Es decir, cambia, cambió, no hay producto, no pasa nada, todo sigue funcionando bien. Entonces esos cambios sí, digamos, son más, entre comillas, más permitidos, ¿ya? Entonces ahí están las diferencias, ¿sí? Entonces cuando se quiere, repito, ver diferencias entre, ¿no? Hay que ver la parte codificante. Para identificar algo dentro de una especie, un individuo en una especie, hay que ver la parte no codificante, ¿ya? Entonces lo que se hace es un análisis de la secuencia de ácidos nucleicos, ya no puedo decir secuencia génica, ¿no? Porque no está en pluralidad de genes, sino de secuencias que no dicen nada, ¿no? Pero tienen secuencia, ¿ya? Entonces es un análisis de esa secuencia del posible papá o de los posibles papás, ¿no? Y la secuencia del bebé, ¿no? Entonces se hace un análisis obviamente comparativo, basado en estadística, etcétera, etcétera, y se establece, ¿no? Sí, este señor es el papá, ¿no? Con una seguridad casi absoluta, ¿ya? Eso ténganlo siempre presente, ¿ya? Porque hay confusión a veces, ¿no? Personas que creen que analizando un gen se puede ver todo, ¿no? Es decir, no, hay que saber cuándo es útil y cuándo no es útil, ¿ya? Bueno, entonces volvemos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los humanos, mucho material genético, y los genes están distribuidos por ahí, ¿no? Es decir, ¿sí? Y es más, como nuestro DNA está, no, como en el caso de la bacteria, en un solo cromosoma, así lo llamaremos, ¿ya? Una sola pieza, digamos, ¿no? Generalmente, ¿ya? Generalmente una sola pieza. Nuestro no está en una sola pieza, ¿no? Está en 23 piezas, 23 cromosomas, ¿no? ¿Ya? Y cada cromosoma tiene sus genes en particular, ¿no? A eso nos referimos ya con el mapa genético, por ejemplo, de los humanos. Al igual que se ha establecido en las bacterias, esto en comparación a los humanos es sencillo, ¿no? ¿Qué genes están en este cromosoma? ¿Sí? Y en qué orden están, etcétera. También se lo ha hecho, obviamente con un trabajo mucho más arduo, se lo ha hecho en los humanos. Ahora se conoce con precisión absoluta qué genes están en cada cromosoma. Y es más, la secuencia, ¿sí?, de ácidos nucleicos de cada gen. Eso ha abierto una frontera inimaginable en utilidades, ¿no? ¿Ya? Sobre todo en términos de salud humana, ¿no? Oye, se pueden diseñar, ¿sí?, incluso fármacos, ¿no? Digamos, ya con criterios no tanto antiguos, digamos, a ver, vamos a probar estas 1000 moléculas a ver si alguna funciona. No, ahora ya se puede diseñar una molécula que sí tenga más probabilidades de poder accionar sobre determinada patología, ¿no?
Entonces hay un gran avance en eso. ¿Ya? Bueno, hay otra cosa más, fíjense. Si este es un gen humano, por ejemplo, ¿no? Nosotros pudiésemos ver a este gen, ¿ya? Lo voy a pintar en rojito. Uy, pero un poco chueco. Lo pondré rectito, ¿no? ¿Ya? El problema del rojo es que deja mancha, ¿no? Hay que lavar y enjuagar. Ya. Entonces, supongamos que este es el gen, ¿no? Lo estoy viendo acá, ¿ya? Ahí está, ¿no? Ahora sí. ¿Sí? Bueno, ahí está el gen. ¿Ya? Ahora hay otra cosa más, ¿no? Este gen, y esto ya alguna vez lo dije, ¿no? Está interrumpido por intrones, ¿sí? Estos son intrones. Si quieren llamarle transitoriamente intrusos, ¿no? Están metidos ahí, ¿no? Sin codificar, no codifican, ¿ya? Y estos son los exones, ¿no? Exones, ¿ya? Entonces aquí hay aquí lo vamos a poner exón, ¿no? Exón, ¿no? Y aquí metidos también están los intrones, ¿no? Intrón, ¿ya? ¿Estamos? Luego, ¿no? Que se ha transcrito el gen, ¿ya? Hay un proceso que se llama splicing. Que es una palabra en inglés que es muy difícil de encontrarle una traducción precisa en español, pero digamos lo más cercano podría ser decirle una maduración, ¿ya? Un proceso de maduración, ¿sí? En el que los intrones son eliminados, ¿sí? Salen los intrones y los quedan solamente juntos los exones, ¿no? Exón, etc. ¿Ya? Ahora sí, a este sí ya recién le podemos llamar un RNA mensajero, ¿sí? Maduro, ¿ya? Algunos también le dicen a este RNA mensajero inmaduro, o también le llaman heteronuclear, ¿sí? Heteronuclear, hetero quiere decir variado, ¿no? Claro, variado, hay exón y intrón, ¿sí? Entonces después recién es de una sola naturaleza, exones, ¿sí? Entonces de ahí viene hetero y homogéneo, ¿no? Heterogéneo, homogéneo. Bueno, podemos hablar un poco de la etimología de esos términos, ¿sí? Bueno, entonces fíjense, a más de tener grandes lugares sin codificar, ¿no? Dentro del gen mismo también tenemos cosas que no codifican, ¿ya? Y recién después tenemos realmente la información genética ya precisa, ¿no? Sucinta, todo sirve, ¿sí? Fíjense, ¿no? Claro, estos son seres vivos primitivos, ¿no? No se olviden. De aquí hemos venido, ¿sí? De aquí hemos venido. Ya, y esto obviamente ha ido evolucionando, a pesar de que ustedes dirán, pero ¿por qué las bacterias se han quedado con eso, no? Pucha, que las bacterias son realmente muy inteligentes, ¿no? Así funciona bien, entonces ¿para qué voy a cambiar? ¿No? Las bacterias han estado y siguen estando sometidas a la misma presión, entonces si han sobrevivido así, pues así siguen sobreviviendo, ¿ya? La evolución nos ha complicado, ¿no? El volvernos pluricelulares, eucariotas, etc. Nos ha sometido a otro tipo de presiones, ¿ya? Entonces ha tenido que haber evolución, ¿sí? Las enzimas que trabajan en nuestro metabolismo tienen que ser más complejas que las que tiene la bacteria, ¿ya?
bastante. Y entonces esas enzimas también han ido evolucionando, ¿sí? Han empezado con algunas actividades primarias, digamos, básicas, ¿no? Y se han tenido que ir conjuncionando actividades para formar una enzima que cumpla una actividad más compleja, ¿no? ¿Entienden, no? Es decir, a ver, una actividad básica sería tener una habilidad, ¿no? Una habilidad, ¿sí? Hay personas hábiles para una sola cosa, ¿no? Viven tranquilas, no hay problema, ¿sí? Solo saben, qué sé yo, coser, ya, cosen, ¿no? Nada más. Pero ahora necesitamos a alguien que cosa y corte. Es otra habilidad nueva, ¿no? Entonces tengo que tener dos personas, ¿no? Una que cosa bien, la otra que corte bien, o una persona que sepa hacer las dos cosas, ¿no? Bueno, podemos decir una enzima, ¿no? Ahora esa enzima no solo cortas, sino cose también, ¿no? Entonces hay agregado de dos habilidades. Entonces, como que dos genes se han tenido que reunir y, ¿no?, formar una cosa más compleja, ¿ya? Y en ese llevarse pedazos, ¿no?, de la información, ¿sí?, de actividades, es probablemente por qué han aparecido estos intrones, ¿ya? Claro, porque este gen, digamos, se va a juntar con este, no lo va a hacer pues exactamente, ¿no? Aquí termino y aquí empieza el otro, ¿no? Se va a llevar un poquito más aquí y otro poquito más allá, ¿ya? Y cuando se junte con este igual, ¿no?, va a quedar un poquito más aquí y un poquito más allá. Entonces, cuando se han ido juntando, han ido quedando regiones sin codificar, ¿no? Aparentemente esa es la naturaleza del origen de los intrones, ¿ya? Hay otra cosa también súper interesante con los intrones, ¿no? Que estos intrones, este proceso ha estado en la nebulosa. ¿Cómo hacen para eliminarse, ¿no? Además con una precisión absoluta, es decir, ¿por qué? Porque si se comen una base más, una base menos, va a afectar en la información genética, ¿ya? Cuando veamos ya código genético, vamos a ver que 3 bases codifican un aminoácido. Entonces, si le falta uno, ya pues se recorre toda la información. Y eso obviamente es muchas veces fatal, ¿no? Es decir, no hay producto, hay un producto que no sirve, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, es una presión absoluta, ¿ya? Y lo lindo de esto es que se ha encontrado que estos intrones como que se autodigieren, es decir, se autoeliminan, ¿no? Ellos mismos son los catalizadores de esa eliminación, ¿eh? Entonces, realmente es sorprendente cómo ha ido evolucionando este proceso. Bueno, eso lo verán en detalle con más base, incluso estructural, molecular, obviamente la asignatura de biología molecular, ¿ya? Yo le estoy simplemente comentando que esto no es una cosa así, qué bonito, ¿no?, qué fácil, no, es una cosa pero muy compleja, ¿ya? Bueno, entonces esta es una comparación de algo que es muy eficiente y algo que es muy eficaz, ¿sí? Funciona, pero a un alto costo, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no?, entre eficaz y eficiente, ¿ya? Es decir, siempre esto en términos bioquímicos, ¿no?, por ejemplo de farmacéuticos, podríamos decir, a ver, este remedio es eficaz, este remedio es eficiente, ¿no? ¿Qué quiere decir eficaz? Que funciona, pero a un alto costo, de repente es caro, difícil, no sé, difícil conseguir, qué sé yo, ¿ya? En cambio este es eficiente, es decir, funciona, pero es barato, digamos, ¿no? Hay en todo lado, qué sé yo, ¿estamos? ¿Sí? Esa es la diferencia entre eficacia y eficiencia, ¿no? Entonces es un proceso eficiente, este es un proceso eficaz, ¿sí? Bueno, ¿qué más de esto? Si bien no son seres vivos, ¿sí?, tenemos que hablar también un poco de los virus, ¿no? Los virus que siempre nos han traído problemas. Ya les he dicho, no es que los virus sean malos, algunos malos, ¿sí? La mayoría en realidad son útiles, ¿no? Son necesarios, imprescindibles en algún caso,
¿sí? Muchos procesos de transferencia genética no se darían o no serían de la agilidad que tienen si no fuese por los virus, ¿no? Pero en este caso, este virus nos está trayendo muchos problemas, ¿no? Es decir, algo tan pequeño, con digamos, cantidad de material genético pequeña en comparación incluso a las bacterias, ¿no? ¿Cómo es que se las arregla para traer tanto problema, ¿no? Es decir, provocar tantos cambios, etcétera, ¿ya? Es que los virus, si esto nos parece eficiente, los virus son súper eficientes, ¿ya? Vale decir, los virus incluso pueden sobreponer información, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, aquí he pintado esta región, codifica, pero esta no, ¿no? Me pasó un poquito con la punta, ¿ya? Pero en los virus, ambas, una se lee en este sentido y la otra en el otro sentido. Es decir, las dos cadenas al mismo tiempo son sense en un sentido y la otra en el otro sentido. Se está sobreponiendo la información. Siendo que normalmente cuando tengo dos cadenas, o esta sirve y esta no sirve, no, pero en los virus sirven las dos, ¿ya? Entonces uno trata de establecer, digamos, cuántas proteínas va a codificar de acuerdo a la longitud del material genético viral. Los virus siempre terminan produciendo más de lo que parece, ¿no? Es decir, ¿por qué? Por esa sobreposición de información. Y hay otro fenómeno, hay solapamiento de información. Es decir, solapamiento en el sentido que está sobrepuesto, ¿no? Como la solapa, ¿no? La solapa, el terno, está sobrepuesta sobre el cuerpo del terno, ¿no? Es el solapamiento, ¿ya? Entonces, el terno. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, en el material genético viral, bueno, vamos a imaginar igual así redondo, ¿no? Hemos pintado acá, ¿ya? Digamos, un virus, que parece que tiene poco material genético, ¿ya? Los virus, la mayoría también son DNA, y la mayoría también son doble cadena, ¿ya? Hay los simple cadena y hay los que son virus RNA, eso ya lo hemos visto en la estructura celular, ¿no? Que no son células, pero las hemos incluido por la alta relación que tienen con los seres vivos, ¿no? Entonces decían, por ejemplo, ¿no? Acá, este pedazo codifica, ¿ya? Y también lo hace este otro, pero en el otro sentido, o sea, en el mismo lugar, ¿no? Se aprovecha la cadena de arriba y la cadena de abajo, ¿ya? Y también hay otro fenómeno, ¿no? Puede ser que si a partir de aquí, de acá, acá es un gen, ¿ya? Si empieza un poco más allá y termina un poco más allá, es decir, es otro gen. O sea, codifica otra cosa, ¿sí? Claro, eso sale de nuestro razonamiento en términos de codificación, ¿no? Es como si yo tuviese mi libro, ¿no? A ver, mi libro, siempre a la mano por si cualquier cosa, ¿sí? Yo tuviera mi libro de biología, ¿sí? Claro, es difícil de comprender, ¿no? Que digamos su texto, ¿no? Dice, aquí empieza y leo biología, pues, ¿no? Es un texto de biología. Entonces voy a leer sobre fenómenos biológicos. Pero si empiezo un poquito más allá, había sido un texto de física, ¿sí? Me está hablando de fenómenos físicos, o sea, algo parecido a eso, ¿no? ¿Ya? Hay una sobreposición, esa es la palabra. Hay una sobreposición de la información, ¿sí? Entonces a veces los virus, por ejemplo, tienen, qué sé yo, 5.000 nucleótidos, que es poco, ¿no? Es poco, en términos de cantidad de material genético, es poco. 5.000 nucleótidos, eso calculando, y eso con 100% de eficiencia, yo podría decir, eso alcanza 1.000 nucleótidos por cada gen que tiene más o menos 300 aminoácidos, que codifica, perdón, a 300 aminoácidos, entonces 5.000, 5 genes, mucho, pero eso no alcanza ni para comprar más raqueta, ¿no? ¿Sí? Es poquito. Pero cuando analizo el virus, encuentro que tiene más proteínas, ¿no? En su estructura, en sus enzimas, qué sé yo, ¿ya? O sea, no codifica 5 genes, codifica mucho más, o bastante más. Entonces, por eso, ¿ya? Bueno. Ahora sí, con todas esas aclaraciones, creo que ya podemos ver
concepto básico de transcripción, ¿no? Un mecanismo básico para una transcripción. Voy a borrar la pizarra. Bueno, en sí la transcripción es relativamente sencilla en términos de mecanismo, ¿no? Es decir, si este es un gen que se está transcribiendo, o que se va a transcribir, no se olviden que antes de él hay un montón de nucleótidos y después de él también siguen habiendo muchos nucleótidos, ¿sí? Hay también un punto de origen, ¿sí? Que ya lo vamos a ver un poquito con dónde está, ¿ya? Ahora veremos un poco la actividad enzimática, ¿no? Entonces, esta apertura del DNA ya no es como la de la replicación. En la replicación se abre, ¿no? Se copia cada una de las cadenas, una continua, una parte continua y una parte fragmentada, y cada una de esas cadenas se va con su complemento. O sea, estas dos cadenas madres nunca más se van a reunir, ¿sí? Cada una se va con su complemento y cada una hace una copia del material genético. Aquí no, esta apertura es transitoria, ¿ya? Entonces hay una horquilla de transcripción, pero también es transitoria, ¿sí? En todo caso, lo que sucede es que acá va a actuar la RNA polimerasa, que es una enzima muy grande, ¿sí? Una enzima muy grande, la RNA polimerasa, ¿sí? Que tiene una parte, ¿sí? Que se llama el factor sigma o la subunidad sigma. Bueno, entonces, la subunidad sigma, ¿ya? De la letra griega, sigma, ¿no? A este en realidad también se le llama factor sigma. ¿Por qué? Porque actúa en forma transitoria, es decir, esta es la unidad que reconoce, ¿ya? El sitio de inicio. El inicio. ¿Dónde tiene que empezar la transcripción, ¿no? Porque aquí sí es importante que haya un lugar donde empezar, ¿no? Y tiene que ser muy preciso. No es como en el DNA, que el punto ORI está sujeto a que haya básicamente una región rica en pares T, más débil de separar, digamos, ¿no? Y pueden ser varias, ¿no? Entonces ahí empieza, ¿eh? Y tiene que terminar, es decir, la replicación es completa, no hay, este pedazo sí, este pedazo no, es completo. Cambia aquí, no, pues, ¿no? Tiene que empezar en un punto preciso y terminar en un punto preciso. Ya, de repente, si es una bacteria, pues un poquito más allá empezará otro gen. Ahora, si es un eucariote, pues de repente hay un buen lugar donde no hay nada, no hay gen, ¿no? No es que no hay nada, sino no hay gen. Ahí más allá hay otro, y así, ¿sí? Bueno, entonces esta subunidad sigma, ¿sí? O mayormente conocida como factor sigma, porque es transitorio, después se va a salir, ¿ya? Se va a salir. Cuando ya la enzima empieza a polimerizar, ya el factor sigma abandona la enzima, ¿no? Por eso muchos autores prefieren llamarle factor, más que parte misma de la enzima. Bueno, pero para no hacer mucha controversia, siempre se dice, ¿no? La RNA polimerasa tiene varias subunidades. Una, la subunidad sigma. Bueno. Después están las subunidades alfa, ¿sí? Que son dos, y la subunidad beta, que es una sola, ¿ya? Que estas sí son las partes de la enzima que se ocupan de la polimerización. ¿Eso qué quiere decir? Estas son las que unen un ribonucleótido tras otro, ¿ya? Esas son las que forman el enlace fosfodiéster entre ribonucleótidos y van construyendo RNA, ¿no? Polimerización del RNA, ¿ya? Y finalmente está la subunidad Rho, ¿sí? No sé cómo creo que es así que se... Bueno, para que
que no haya dudas, vamos a poner la subunidad Rho, ¿ya? Que es la que reconoce la terminación. Claro, porque esto no es, otra vez repito, no es hasta encontrar la otra punta, ¿no? No. Esto, hasta aquí nomás, aquí se acaba el gen, ting, ahí se acabó, ¿no? Y, bueno, pues toda la enzima se sale, ¿no? Se sale. Si va a actuar nuevamente para transcribir otro gen, pues primero actúa el factor sigma, ¿no? Y después polimeriza y así va avanzando en las partes que son necesarias de transcribir. No es complicado, ¿no? Esta parte es relativamente sencilla, ¿ya? Aquí hablaremos de las unidades Rho, ya que estamos en este detalle, ¿no? Enseguida vamos a ver que para el inicio hay algunas regiones que deben reconocerse, ¿ya? Por ejemplo, la región menos 10 y la región menos 35. ¿A qué me refiero con menos 10 y con menos 35? Si acá empieza a copiarse, es decir, acá empieza la enzima a producir, normalmente se pinta por debajo, ¿ya? Un RNA, ¿no? Esto vamos a suponer que es el RNA que se está copiando, ¿ya? Obviamente siempre, sentido 5', 3', ¿no? ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que la que se copia es esta cadena, ¿no? 5', 3. ¿Sí? Recuerden, siempre contrario, ¿ya? Hay un sitio, este es el sitio 0, ¿sí? 0, punto 0, ¿no? De ahí empieza el primero, segundo, tercero, nucleótido, etc., ¿no? Eso es downstream, o sea, hacia abajo, río abajo. Downstream quiere decir río abajo, ¿no? ¿Ya? Y todo lo que esté por arriba de 0 es obviamente río arriba, ¿no? Upstream, ¿no? Río arriba. Entonces esos adquieren valores negativos. Estos son positivos, más 1, más 2, más 10, más 50, etc. Hacia arriba son negativos, menos 10, menos 35, por eso lo hago, ¿no? Que hay dos regiones, la región menos 10 y la región menos 35, es decir, menos 10 nucleótidos hacia arriba, menos 35 nucleótidos hacia arriba, más o menos, ¿no? Pequeña variación, ¿ya? Entonces ahí hay señales de secuencia, ¿no? Secuencias bastante conservadas, es decir, homogéneas en todos los genes, que nos dicen aquí tiene que empezar ya la transcripción. En cambio, llamó la atención que hacia abajo no había esas señales, ¿no? Es decir, durante también un tiempo fue una incógnita cómo la RNA polimerasa, transcriptasa también llamada, ¿sí? Se daba cuenta que ahí debía terminar y no seguir, pasarse de largo y seguir copiando y copiando y copiando, ¿no? No es así, ¿ya? Como los niños, ¿no? Vas a copiar de aquí a aquí, ¿no? Porque si no dicen hasta aquí, es capaz de copiar el libro entero, ¿ya? Claro, está aprendiendo a escribir, ¿no? Entonces, por ahí no me interesa mucho que está copiando, es una copia, ¿no? Aquí más o menos podría pasar lo mismo, ¿ya? Entonces, algo tenía que decir dónde acaba, ¿no? Y eso no se sabía. Ahora se han dado cuenta que no es uniforme, es decir, eso es lo interesante, ¿no? Como acá, la menos 10, las menos 35 son secuencias más o menos uniformes, hacia abajo no, ¿ya? Lo que sí se han dado cuenta es que hay una, ¿cómo diríamos? Una estructura secundaria que se forma en el RNA que se está transcribiendo, que sería la pauta para la terminación, ¿ya? Recuerden, el DNA no tiene pues señales estructurales, ¿no? Recuerden, el DNA es una doble hélice homogénea, ¿sí? No hay una parte más salida, más entrada, o un quiebre en la molécula para decir, oh, no, hasta aquí nomás llegas, esto es como un freno, ¿no? Está aquí doblado, hasta ahí, no hay eso, ¿no? Es lineal, ¿sí? Entonces las señales tienen que ser como que digamos muy finas, ¿sí? En este caso es secuencia, ¿no? Acá es conformación, pero ¿de quién? Del RNA que se está transcribiendo.
vale decir, lo que sucede, a ver si así aquí lo puedo poner, ¿no? ¿Ya? Esto vamos a aclarar acá, ¿no? Esto es lo que se está transcribiendo, ¿ya? Ahí, ¿no? Ahí. Y aquí tiene que acabar, supongamos, ¿no? Entonces el RNA se ha estado copiando, ¿no? Se ha estado copiando. ¿Ya? Perdón, si mi dibujo está medio chuzo, ¿no? Claro, esto viene aquí, ¿no? Sí. Aquí empezó, ¿no? Aquí empezó. ¿Sí? Está un poco al revés. ¿Ya? Claro, los términos... No, ahí no me lo dejo. Menos 10, menos 35. Ya. Aquí tiene que acabar. ¿Ya? Entonces este RNA lo que hace es adquirir una conformación de horquilla, es decir, hay una complementariedad entre las bases, ¿no? Y esa es la que marca la señal de terminación. ¿Ya? Entonces, no es que el DNA tenga una señal física, sino el RNA que se está copiando, hay una complementariedad interna propia y eso como que tranca a toda la enzima, ¿no? Y finalmente termina la transcripción en ese lugar. ¿Ya? Bueno, esto creo que no estaba muy clara mi explicación. No lo vayas a hacer en este dibujo, ya lo vamos a entender mejor cuando veamos el operón completo. ¿Sí? Voy a borrar la pizarra, perdón. Ya, ahora sí. Bueno, vamos a pintar y vamos a hablar de un término que se llama operón. ¿Sí? En realidad la complejidad de la transcripción reside en este proceso, más que en actores, en un montón de enzimas que participan, no. Sí, más bien es saber bien dónde empieza y dónde termina cada gen y que se transfiera el gen que es necesario o se bloquee el gen que ha estado funcionando y ahora no se lo necesita, entonces ahora se lo bloquea. Así que aquí, además de hablar del proceso estructural del operón, vamos a hablar también de su regulación, ¿ya? Para que quede casado junto y no volvamos después a hablar de regulación cuando se haya pasado este tema. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero? Fíjense, un operón, ¿sí?, es la parte operativa de un gen. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos que este es el gen. ¿Ya? Ese es el gen. ¿Sí? Pero la RNA polimerasa tiene que saber dónde empezar y dónde terminar, ¿no? Y bueno, lo de la terminación ya está aclarado. Es un fenómeno de que la misma molécula que se está construyendo, el RNA mensajero, ¿no? O el RNA, ahora para no decir procariote, eucariote. El RNA, ¿no?, adquiere una conformación secundaria, ¿sí?, que indica que hasta aquí nomás se copia, ¿no? Cuando aparece esa horquilla, ya ahí termina la transcripción, ¿ya? Pero la iniciación es el tema, ¿no? Entonces, un operón tiene el gen en cuestión, ¿no? Operón, parte o estructura, ¿no? Estructura operativa. ¿Sí? Ay, es medio complicado hoy día. Parte operativa, ¿no? Parte operativa del gen. ¿Sí? ¿Ya? Así viene, operón. Así hay cosas que a veces no las vemos, pero que son necesarias para que funcionen, ¿no? Como el administrador del gen, ya la unidad operativa del gen, ese es el concepto más que parte. Unidad operativa del gen, ese término me gusta más. Ya, unidad. Vamos a cambiar. Claro, siempre hemos dicho, ¿cuál es la unidad de información genética? El gen. Porque es el que se va a
reflejar en su producto, la proteína. Pero para que ese gen funcione tiene que tener otros componentes más, ¿no? Entonces hacen una unidad entre esos componentes y el gen que se llama operón. Ahí está, ahora sí me salió bien. ¿Sí? Unidad operativa del gen. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay además del gen? Hay un operador, ¿sí? Y hay un promotor. ¿Estamos? Como que uno hace la promoción, ¿no es cierto? La propaganda, qué sé yo, y el otro opera, ¿no? Sobre el gen, ¿ya? Entonces van a ver, promotor, operador, y después está el gen, o si fuesen bacterias, pueden hacer hasta genes, ¿sí? Hasta las bacterias son también eficientes en eso. Las bacterias, digamos, si necesitan 3 enzimas para un proceso metabólico, esos 3 genes están uno detrás de otro, cosa que un solo operador sirve para los 3 genes. Pero nosotros también somos más complicados, ¿no? Necesito 3 enzimas, ¿sí? O 3 genes para una operación metabólica. Cada gen tiene su propio operón, ¿ya? Entonces, en las bacterias hay operones que tienen varios genes. En los eucariotes hay un operón por cada gen. ¿Estamos? Vamos a ver el ejemplito cuando hablemos de regulación. ¿Ya? Comúnmente esto se llama P, esto se llama O. ¿Sí? Y dependiendo de dónde, a veces está pegado al promotor o al operador, hay también una parte del operador que se llama el regulador. ¿Sí? Regulador. O sea, que regula al operón. ¿Lo inhibe o lo activa? Bueno, hablaremos en lo activa o lo inhibe. ¿Ya? Es regulación positiva para activar, regulación negativa para inhibir. ¿Ya? Bueno, esta tiene varios nombres. Algunos le llaman R, ¿sí? Otros le llaman I por inhibidor, R de regulador, I de inhibidor, ¿no? ¿Ya? Bueno, mejor es decir regulador, ¿no? Porque no siempre es inhibidor, puede ser también estimulador, ¿no? No inhibir, sino más bien estimular a la producción de gen. ¿Ya? Bueno, pero es una terminología que puede variar, ¿no? Pero lo que sí están todos de acuerdo es que hay un promotor y hay un operador. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Cuando esto se va a transcribir, ¿ya? La RNA polimerasa, ¿sí? Se fija en esta región, ¿no? Ahí, ¿ya? Ahí, ¿sí? Y ahí están las regiones -10, ¿sí? Y la región -35, ¿no? Recordando que este es el lugar 0. Ahora creo que está mejor, ¿no? -10 y -35. Y ahí está el 0. O sea, 10 bases arriba y 35 bases arriba, ¿ya? Esta región 10 es mucho más conservada, es decir, más homóloga en todos los genes. Casi en todos los genes tiene casi la misma secuencia. Pero se le llama también región Tata. Tata. Ahora ya se está dando cuenta por qué. ¿Por qué es Tata? Porque tiene un alto contenido de pares AT. No siempre en ese orden, ¿no? Timina, adenina, no. De repente hay 3 timinas juntas, 2 adeninas después, o 3 adeninas, una timina, qué sé yo, pero el contenido de timinas y adeninas es alto, ¿sí? Quiere decir que es una región más débil, ¿sí? De abrirse, ¿sí? Y justamente se abre ahí y empieza a copiarse del punto 0 para adelante, ¿ya? La región -35 es secuencia conservada, es decir, son varios nucleótidos ya más o menos homogéneos en los genes, pero sin tener una particularidad tan sobresaliente como para decir son ricos en GC o son ricos en AT. En realidad hay 2 riquezas, ¿no? La riqueza GC o la riqueza AT, no hay donde más, ¿ya? Bueno, entonces de ahí en adelante se empezará a copiar, ¿no?
la información hasta donde termina. ¿Sí? Bueno, creo que es una forma sucinta de hablar del operón. Recuerden, la unidad operativa del gen, su regulador, su promotor, su operador y el gen o los genes, de acuerdo a lo que corresponda. ¿Sí? Entonces aquí decía, vamos a aprovechar de hablar un poco de regulación. ¿Ya? De regulación. ¿Sí? Y vamos a hablar de la regulación positiva. Aquí hay que recordar, creo que es justo recordar, a dos autores franceses, Jacob y Monod, ¿no? Que son los que describieron inicialmente este proceso. ¿Ya? Este estudio, esta dilucidación de cómo se regulan los genes, les mereció un premio Nobel, ¿ya? Por eso que los recordamos, ¿no? La regulación positiva. Fíjense, esta regulación positiva se da normalmente cuando la célula debe usar algo, ¿sí? Cuando hay que usar algo. Y obviamente, normalmente, ¿qué es lo que una célula, por una bacteria, usa? Usa una fuente de energía. ¿Ve? ¿Ya? Por ejemplo, un azúcar. ¿Sí? Un azúcar. Yo le doy a la bacteria azúcar, mucha feliz, ¿no? ¿Sí? Feliz. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se le está facilitando muchísimo su metabolismo. Además hay bacterias que muchas no producen su azúcar, ¿no? Tienen que tener una fuente externa de azúcar. ¿Ya? Entonces tienen que usar ese azúcar. ¿Sí? Por ejemplo, la lactosa. ¿Sí? La lactosa. ¿Ya? No todas las bacterias usan lactosa, por si acaso, ¿no? Es una característica bioquímica que cuando vean microbiología van a ver que puede servir incluso para identificar un género, una especie de alguna bacteria, ¿no? Si fermenta, se usa o no la lactosa, ¿no? Entonces, este es un bonito ejemplo, sobre esto es lo que trabajaron estos señores, ¿no? ¿Y qué se entiende? Fíjense. Vamos a aprovechar un espacio, voy a necesitar lo otro para la negativa, ¿ya? Entonces vamos a entender, vamos a representar un poco más chiquito aquello que hemos pintado ahí, ¿ya? Aquí está el promotor, aquí está el operador y aquí están los genes. ¿Sí? Aquí, ¿ya? Estos tres son los genes. Normalmente se les llama Z, I y A. No sé por qué, la verdad. Z, I y A. Son tres genes que necesita la bacteria para poder usar la lactosa. ¿Ya? Unos para introducirla, los otros para romperla en sus dos unidades, la lactosa, ¿no? La galactosa y la glucosa, de la que está formada la lactosa, y la otra ya no me acuerdo para qué es. Pero son tres genes que se necesitan para usar la lactosa. ¿Sí? Recuerden, la bacteria, pues en este caso, no sintetiza lactosa. No sintetiza, no tiene la capacidad de hacerse lactosa. ¿Ya? Entonces, cuando se le da, que la utiliza, obviamente, no es tonta, ¿no? ¿Sí? Si es que tiene los genes, obviamente, hay bacterias que no los tienen, entonces no va a usar la lactosa. Pues la lactosa ahí estará, pero no la puede usar. Pero si tiene los genes, los va a activar para usar la lactosa. ¿Ya? Y aquí hay un regulador, ¿no? Un regulador. ¿Ya? Que en el caso de estos señores le llamaron Y, ¿no? Por eso este modelo de regulación se llama, o se acostumbra verlo como hiposía, ¿no? ¿Ya? Hiposía. Y la parte de, no sé si se querrá decir inhibidor o no, pero bueno, ¿ya?
P, promotor, O, operador, y los genes Z, Y, o Y, ¿no? Que ahora se dice, y A, ¿ya? Bueno, entonces, yo les pregunto, cuando no hay lactosa, la bacteria no está en un medio donde no hay lactosa, ¿producirá las enzimas para usar la lactosa? ¿Será necesario que gaste energía en producir unas enzimas que no le son útiles? No, no. Entonces, por lo tanto, estos genes tienen que estar bloqueados, cuando no hay. ¿Ya? Es decir, no se transcriben y obviamente menos se van a traducir. ¿Ya? No hemos visto traducción todavía, pero se supone que si un gen se transcribe es para traducirse, ¿no? En el 99.9999 de los casos. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, entonces si no hay lactosa, ¿para qué se van a producir? Entonces no hay producción de la lactosa. ¿Sí? ¿Y eso cómo se regula? Esto produce, obviamente, este es DNA, ¿no? Recuerden, esto es DNA. ¿Sí? Produce un RNA, ¿sí? Que a su vez produce una proteína reguladora. ¿Ve? Ahí está la proteína reguladora. Pero no la pintaré cuadrada porque creo que no hay proteínas tan cuadradas como eso, ¿no? Normalmente las proteínas tienden a ser globulares, ¿no? Ya. Esta proteína reguladora, ¿qué es lo que va a hacer? Esta proteína reguladora se va a pegar al operador. ¿Ya? Entonces aquí tengo pegada la proteína reguladora. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, aquí está la RNA polimerasa, ¿no es cierto? La RNA polimerasa, lista para transcribir, ¿no? Para empezar a copiar, bueno, transcribir, copiar lo mismo, ¿no? Transcribir, de DNA a RNA. Pero obviamente hemos dicho es una enzima grande, es una de las enzimas más grandes que existen, tienen 5 subunidades, es muy complicada, ¿ya? Muy compleja, ¿no? Entonces, ¿podrá pegarse donde tiene que pegarse? No, pues está ahí, esta proteína también es grande, ¿no? Las proteínas son grandes en relación al DNA, ¿ya? Entonces no va a poder entrar, ¿no? Entonces está bloqueado, ¿sí? Bloqueado, listo. Entonces obviamente si esto está bloqueado, acá no hay quien transcriba y los genes están inactivos. ¿Está claro? Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando hay lactosa? ¿Sí? Ahora le ayudaré a esta bacteria, ¿no? Le pongo lactosa al medio de cultivo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora sí, hay una fuente de energía. Ahora sí, vamos a usar, ¿no? ¿Sí? Y para usarla necesita producir los genes, ¿ya? Que haya transcripción y que haya traducción. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Fíjense, voy a pintar aquí, ¿ya? Tengo lo mismo, ¿eh? Z y A, ¿no? Que son los genes, ¿ya? El promotor, el operador y obviamente el regulador, ¿no? Aquí lo hemos llamado I, ya, el regulador. ¿Sí? Ahora sí, ¿el regulador se ha parado? No, pues el regulador tiene que, sí, necesariamente, recuerden, ¿no? Esto es DNA, tiene que producir su RNA, mensajero, ¿sí? Y produce su proteína reguladora, ¿sí? Pero a esta proteína reguladora, algunas moléculas de lactosa, ¿ya? Lo voy a pintar hacia abajo también para que no interfiera en el dibujito, ¿sí? O a un lado mejor. Algunas moléculas, algunas, ¿no? ¿Sí? No se olviden, las enzimas proporcionalmente a la cantidad de sustrato que tienen que convertir en producto es pues pequeña, ¿no? Porque la enzima no se consume. Ya supuestamente debía ser eterna, pero obviamente eso no sucede en la realidad, ¿no?
la enzima participa en la reacción, pero después sale intacta, ¿no? Se supone, ¿no? Intacta. Entonces puede activar y producir más y más y más y ella sigue igualita, ¿no? Bueno, en teoría es así, pero en la práctica no es tan real, ¿no? Entonces ahí está, ¿sí? Entonces en cantidad, es poquita la cantidad de enzima frente a la cantidad de sustrato que puede actuar sobre, ¿no? ¿Ya? Entonces, algunas moléculas de esa lactosa que yo le estoy ahora dando a la bacteria se van a unir a la proteína reguladora y obviamente van a formar un complejo, ¿no? Pintarlo, ¿no? Una unión de ambas, un complejo, ¿ya? Que ya no es funcional. Es decir, este complejo ya no va a ir a pegarse al operador y bloquear el proceso, ¿no? Entonces, ¿a quién tiene vía libre? La RNA polimerasa, ¿no? La RNA polimerasa. Ahora sí, ¿qué va a hacer? Va a actuar, ¿no es cierto? ¿Sí? Cada uno de estos genes va a producir su RNA mensajero y cada uno de estos RNAs va a producir su enzima, ¿no? La enzima Z, la enzima I. Esta I es latina, ¿no? Esta no es Y, esta es I latina. ¿Ya? Y la enzima A. ¿Sí? Así. Las tres enzimas que van a actuar sobre la lactosa, ¿no? Sobre la lactosa. ¿Sí? Lactosa para que entre a la bacteria, para que se rompa decimos en galactosa y glucosa, ¿sí? Y se utilice. ¿Ya? Entonces, por eso se llama positiva, ¿no? Se induce, ¿ya? La sustancia induce a la producción de los genes necesarios para usarla, ¿ya? La generalidad de estos genes que se inducen es para utilizarlos, esos genes, en el procesamiento de la molécula. ¿Sí? Bueno, voy a borrar para ver la parte. Uy, ya estamos más de una hora. Bueno, vamos a, como ya creo, espero, se haya entendido esto. El otro es, digamos, lo opuesto, ¿no? Entonces va a ser más fácil relatar, ¿ya? Entonces la regulación negativa, ¿sí? La negativa, ¿ya? Esto se da cuando el organismo tiene que dejar de producir algo, ¿sí? Estoy usando un lenguaje lo más sencillo posible. De repente en algún texto ustedes van a encontrar un lenguaje más elaborado, ¿ya? Pero lo que tiene que estar muy claro, ¿no? En la positiva tenemos que aprovechar algo, porque está presente, ¿sí? En cambio, en esta negativa yo tengo que dejar de producir algo porque me lo están dando, ¿sí? Y este es el caso, por ejemplo, de tener que sintetizar los aminoácidos, ¿ya? Ejemplo, la síntesis de aminoácidos, ¿sí? Recuerden, ¿no? Los aminoácidos son 20, ¿ya? Los que conforman las proteínas. Hay otros aminoácidos sueltos, entre comillas, ¿no? Muchos más, pero no entran en la composición de las proteínas, ¿sí? Bueno, entonces hay organismos muy hábiles, ¿no? Por ejemplo, las plantas, las bacterias, que sintetizan, si no todos, la gran mayoría de sus aminoácidos. Nosotros somos un poco más inútiles, ¿no? De los 20, 11 podemos, sí, construirlos a partir, tampoco de cero, ¿no? De una molécula de nitrógeno sencilla como amoníaco, nitritos o nitratos, pero ya de algo un poquito más elaborado podemos construir 11 de nuestros aminoácidos, pero 9 no, son los famosos aminoácidos esenciales, ¿ya? Bueno, estamos tomando el modelo bacteriano, ¿no? Entonces, se supone que las bacterias, prácticamente todas, son capaces de sintetizar sus aminoácidos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a decir que
hayan 3 genes, ¿sí? No varía mucho, genes para síntesis, recuerde, para sintetizar, no pausar, sino para sintetizar, para fabricar, ¿ya? ¿Sí? Entonces ahí tenemos, digamos, el gen A, el gen B, el gen C, el gen D, ya, ya. ¿Sí? Aquí también tenemos un promotor y también tenemos un operador, ¿sí? Y aquí también hay un regulador, más aquí, más allá, bastante más alejado, no importa, pero hay un regulador, ¿sí? Bueno, entonces acá, ¿sí? La bacteria, cuando no hay un aminoácido, lo tiene que fabricar, ¿sí? Entonces, ¿qué supone esto? Supone que el regulador, recuerden, esto es DNA, ¿sí? Supone que el regulador fabrica un RNA, ¿no es cierto?, mensajero, y esto fabrica una proteína reguladora, ¿ya? La proteína reguladora. Entonces, cuando no hay el aminoácido, ¿qué es lo que sucede? Hay que sintetizar, hay que producir los genes para la síntesis de ese aminoácido. Vale decir, el sistema tiene que estar abierto, ¿no ve? Es decir, esto, hay muchos genes he puesto, ¿no? Bueno, no importa, ¿ya? Tiene que producir 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? RNAs mensajeros que a su vez, al traducirse, ¿no es cierto?, darán, qué sé yo, la enzima A, la enzima B, la enzima C, la enzima, la enzima D y la enzima C, o perdón, ¿no? Y entre todas, ¿no es cierto?, entre todas, esto para que se vayan haciendo la idea de cómo sucede, ¿no?, irán transformando un precursor, una molécula previa, y en bioquímica verán cuáles son las que terminan siendo aminoácidos, ya, aunque un camino complicado, ¿no? Este precursor, cada una de esas enzimas actuando en el orden que corresponde, ¿no es cierto?, un paso, otro paso, otro paso, otro paso, pues terminarán produciendo, sintetizando, transformando, como quieran llamarle, ya, al aminoácido en cuestión. Así es, ¿vale? Para esto, obviamente, es necesario que la RNA polimerasa funcione, que si pueda unirse al promotor, se abra a partir del operador y esto se transcriba. Así, ¿ya? Cuando no hay el aminoácido en cuestión, no hay que producirlo, ¿sí? Ahora, yo por hacerle un favor a la bacteria le doy aminoácidos, ¿no? Por ejemplo, las bacterias le hacen un favorazo poniéndolos en un medio nutritivo, ¿no? Medio nutritivo se llama un medio que tiene ya no solo aminoácidos, o sea, muy caro poner aminoácidos uno por uno, ¿no? Que normalmente se hace un caldo, como cuando hacemos cocer carne, ¿no? Podemos hacer sopita, ¿ya? Entonces la sopita es muy alimenticia, ¿no? Cuidado que piensen que es como dicen muchas. No, la sopa no alimenta, no obligues al niño a comer sopa. Es una barbaridad, ¿no? Tiene que comer sopa, se ve mejor que una hamburguesa, ¿ya? Una sopita de carne con verduras, con papa, qué sé yo, ¿no? Donde hay azúcares, fibra, proteínas, un poco de grasa, no mucha, un poco de grasa, etcétera, ¿ya? Entonces ahí ponemos nuestra carnecita, ¿sí? Hacemos cocer y además de ir sacando toda la esencia de la carne, incluso el calor, ¿sí?, va a provocar que esas proteínas que están saliendo de la carne ya se vayan rompiendo, ¿sí?, en péptidos, o en términos de microbiología se llaman peptonas, ¿sí?, cadenitas de aminoácidos ya rotas, o sea, ya ni siquiera tomamos mucho trabajo en digerir, ya está prácticamente digestible, ¿no? Digerible, ¿ya? Entonces así.
Entonces, yo por ayudar a la bacteria, ahora sí, el caldo nutritivo, ¿no? ¿Okay? Antes los microbiólogos se hacían sus medios de cultivo, igual que hacemos nuestra sopita para el almuerzo. Ellos ponían a hervir papas, ponían carne o hacían hervir levadura, ¿ya? Y de ahí viene el famoso extracto de levadura, extracto de carne, ¿no? Es carne concentrada, ¿sí? Muy rico. Bueno, ya, entonces le doy el aminoácido. Le doy el aminoácido. Entonces la bacteria dirá, ¿yo para qué estoy produciendo todas esas enzimas? Y ya me están dando el aminoácido hechito, ¿no? Entonces ya se darán cuenta qué es lo que pasa, ¿no? Si le doy el aminoácido en cuestión, ese aminoácido, que lo vamos a pintar igual, pero ya en palabras lo diremos, aquí, ¿dónde va a actuar? Se va a unir a este, ¿no? Y esta proteína reguladora, ¿sí? Que solita así no era capaz de pegarse, estamos hablando del proceso inverso al anterior, por si acaso, ¿ya? La otra solita se pegaba, ¿no? Cuando suminía la lactosa ya no se pegaba, ahora es al revés, solita no se pega. Cuando se une al aminoácido se va a activar y se va a pegar al promotor, ¿no? Y va a bloquear a la RNA polimerasa, no va a haber transcripción y obviamente no va a haber traducción. O sea, he puesto un dibujito, más rapidito. Ya, aquí están los genes, no los voy a pintar ya de detalle. Ya, esto lo consideras, ¿no? Promotor, operador, regulador. Ya, entonces regulador, recuerden, este es el DNA, ¿no? Este es el RNA, esto es la proteína regulador. ¿Ya? Entonces ahora sí, yo le doy el aminoácido, ¿sí? Y formo un complejo, ¿sí? Un complejo, es una unión de estas dos partes, ¿no? Proteínas regulares, perdón, ya no es proteína, ¿no? Un complejo, ¿ya? Un complejo, ¿sí? Ahora sí, este complejo va y se pega ahí, ¿no? Ahí. Y obviamente la RNA polimerasa, ¿sí? Ya queda bloqueado su acceso al promotor, por lo tanto no hay la apertura en el sitio del operador y no hay proceso de transcripción, ¿ya? Entonces no se producen los genes. ¿Por qué? Porque ya hay el aminoácido, unas cuantas moléculas se consumirán en unirse a la proteína reguladora, pero el resto está libre para poder utilizarse, ¿sí? Bueno, esa es la regulación, en términos muy iniciales, pero obviamente nos ayudan, esto les va a ayudar mucho a entender después el sinnúmero de derivaciones, digamos, de estos procesos de estos dos mecanismos básicos que suceden en los genes. No se olviden, tenemos 30.000 genes, ¿ya? No todos se regulan así igualito, ¿no? Tienen sus variaciones, ¿ya? ¿Estamos? Bueno, perdón, también olvidar, no todos se regulan a este nivel, ¿ya? Hay algunos que se regulan post-transcripcionalmente, ¿sí? Es decir, luego que ya ha habido transcripción, etcétera, etcétera, ¿ya? Bueno, eso lo verán con más detalle cuando corresponda hablar de la expresión de cada uno de los genes o familias de genes o grupos de genes. Bueno, ahí vamos a quedar. Próximo video vamos a ver traducción, ¿sí? Ahí hay también muchos actores, ¿sí? Pero es un proceso extremadamente bonito, ¿no? ¿Sí? Vean la biología como algo bonito, eso les va a ayudar mucho a que sea muy agradable estudiar, ¿no? Por algo están estudiando bioquímica, ¿no, muchachos? Les gusta la química y les gusta la biología, ¿ya? Entonces, por ahí andamos.